Nos encontramos en la casa de Pilatos, antiguamente denominada el Palacio de San Andrés o Casa de San Andrés de la ciudad de Sevilla. ¿Por qué nos hemos venido aquí? En esta andadura que acabamos de comenzar, en este nuevo audiovisual que lanzamos en Cinturón de Esparto, queremos hacer todo tipo de recorrido y de recopilatorio y recordatorio por la Semana Santa de Sevilla. La Semana Santa de Sevilla, como diría Isidoro Moreno, es la fiesta total, pero aparte de ello la Semana Santa no tiene un año cero, es decir, no existe un momento en el que se dice aquí comienza la Semana Santa. La Semana Santa de Sevilla evoluciona con los siglos y evoluciona con cada tiempo, con cada circunstancia social, económica o de cualquier índole, de cualquier tipo. Sin embargo, aquí en la casa de Pilatos, el marqués de Tarifa inicia lo que denominamos un proto vía crucis, un proto recorrido espiritual desde aquí, desde la casa de Pilatos, hasta la Cruz del Campo, ya que él viajó hacia Tierra Santa y realizó el camino del Gólgota, el camino del Calvario, esos 997 metros que realiza Jesús antes de ser crucificado. Lo realiza él allí en Jerusalén y él regresa aquí a la casa de Pilatos, que hoy día pertenece a la familia de los Medinaceli, y hace el recorrido de esos 997 metros a finales del siglo XVI, en 1591. Por eso nos venimos aquí, porque este puede ser el origen de la primera agrupación, el primer compendio de hermandades, o de, más bien dicho, hermandad o grupo de fieles que se reúnen para dar forma fija a las primeras protoprocesiones, porque antiguamente en aquella época, antes de ese primer Vía Crucis, no existía absolutamente nada, agrupaciones religiosas de fieles que vivían de manera íntima y muy particular su propia religiosidad, si acaso procesiones con crucifijos en las calles o hermanos de luz y de sangre, hermanos de sangre que, como veremos en otros documentales, desaparecen en 1777 bajo una orden de Carlos III. Así que nos venimos aquí a la casa de Pilatos, vamos a conocer la historia de este edificio y esa trascendencia que tiene de cara a la conformación de la Semana Santa de Sevilla, hasta que en 1604 el cardenal Niño de Guevara decide que todas las hermandades hagan estación de penitencia a la catedral. Conocemos la casa de Pilatos y su vinculación como germen principal de la Semana Santa de Sevilla. Como comentaba el profesor Moreno, la Semana Santa no tiene año cero, o como afirman Manuel Jesús Roldán, Paco Robles y Álvaro Pastor en su libro Historia de la Semana Santa de Sevilla, la fiesta no tiene partida de nacimiento, pero es evidente que se forja una vez conquistada la ciudad de Ixbilia por el rey San Fernando en 1248. Nacen así collaciones y feligresías. También destacamos la presencia de la Virgen de los Reyes, de reminiscencias artísticas francesas, la imaginería gótica en los primeros Cristos. Es en este contexto cuando nacen, se erigen las primitivas cofradías, clasificadas en diferentes capítulos también por Roldán, Robles y Pastor: hospitalarias, piadosas, militares, gremiales, un reflejo de la sociedad de la época dedicada más al culto interno, al comercio, a la beneficencia e incluso a la política. Aunque la imagen cristífera más antigua de la ciudad es, hoy día, el Cristo de la Veracruz, sin constancia documental física, solo existía una devoción consolidada desde casi principios del siglo XIV, el Cristo de San Agustín, una obra del mismo siglo que recibía culto en la parroquia de San Roque, muy cerca de donde comenzamos nuestro recorrido cronológico por la Semana Santa de Sevilla. La casa de Pilatos, perteneciente hoy día al ducado de los Medinaceli, se alza como uno de los edificios icónicos de la arquitectura civil andaluza del siglo XVI y atesora una riquísima combinación de los estilos renacentista italiano y el mudéjar español, debido a las variadas intervenciones sufridas desde el último tercio del siglo XV hasta el siglo XVII. Su construcción se inicia en 1483 por impulso de Pedro Enríquez de Quiñones, cuarto adelantado mayor de Andalucía, y su esposa Catalina de Rivera. Sus hijos Fadrique Enríquez de Rivera y su nieto Perafán de Rivera terminaron de decorar la casa. El primero de ellos, el primer marqués de Tarifa, viajó en noviembre de 1518 a Tierra Santa y a Italia, donde obtuvo numerosas indulgencias y reliquias.
El análisis historiográfico tradicional atribuye a don Fadrique el primer Vía Crucis desde el Palacio de San Andrés hasta la Cruz del Campo, emulando así el trayecto que realizó Jesús de Nazaret hasta el Gólgota, una distancia que, acogiéndonos a las mediciones actuales, es algo más dilatada. El propio Marqués en su diario llegó a reconocer la dificultad de determinar con exactitud la longitud al completo. El Vía Crucis contaba en sus orígenes con 12 estaciones, siendo la primera de ellas un retablo con una cruz alusiva, cruz que anteriormente era la célebre Cruz de las Toallas, cuya réplica del siglo XVI está en posesión de la Hermandad de los Negritos y que sigue procesionando cada Jueves Santo. Actualmente la cruz pétrea que se inserta en la fachada de la Casa de Pilatos data de 1630, labrada bajo orden del tercer duque de Alcalá. El resto de estaciones se disponen en diferentes templos como San Esteban, San Benito o el primitivo convento de San Agustín, produciéndose reajustes de distancias en el siglo XVIII. Hoy día, retablos cerámicos de diversas hermandades recuerdan aquel primitivo Vía Crucis, que puede situarse sin un soporte histórico consistente y sólido como el origen de la Semana Santa. Ahora bien, existen muchas otras teorías generalmente complementarias. El abad Gordillo cita a la Cofradía de la Veracruz como la más antigua y la más célebre que se conoce en la provincia en riqueza temporal, cita textualmente el abad, y cofradía ejemplo de las demás. Ortiz de Zúñiga, historiador, también le atribuye el grado de más antigua, fruto probablemente de la devoción bajo medieval a la Santa Cruz extendida por toda Europa. Sin embargo, sus reglas más antiguas datan de 1448, a la par que su fundación en el convento de la Casa Grande de San Francisco. Otro caso particular de primitivas cofradías es el de la Hermandad de los Negros, fundada antes de 1400 por Gonzalo de Mena y que se originó como corporación meramente étnica dedicada al auxilio de los negros de la ciudad, los morenos de la ciudad, esclavos en su mayoría. El hospital para atenderlos se levantaba cerca de la Cruz del Campo, si bien a mediados del 16 se traslada frente a la parroquia de San Roque, como afirma Isidoro Moreno, y donde reside la actual Hermandad de los Negritos, un auténtico vestigio vivo de las primitivas hermandades sevillanas. Otro caso de las hermandades primitivas de la ciudad de Sevilla y que no podemos dejar atrás, aun a sabiendas de la problemática en que se envuelve, es el de la Hermandad del Silencio, la Hermandad de Jesús Nazareno, la Hermandad de los primitivos nazarenos de Sevilla. En la parroquia de Omnium Sanctorum, en la calle Feria, una inscripción reza y afirma que en 1340 se funda en la capilla de los Cervantes de este templo la Hermandad de Jesús Nazareno, que realizaba sus salidas procesionales a la iglesia de San Lázaro, en el campo de la Resolana, vistiendo sus hermanos y cofrades túnicas de color morado, soga de esparto en la cintura y cabellera de cáñamo con corona de espinas, como nos informa Manuel García, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Una penitencia, un estilo de penitencia impensable en nuestros días, ¿verdad? Del mismo modo, la hermandad afirma que sus primeras reglas se aprueban 16 años después, en 1356. Sin embargo, no existe constancia documental alguna que corrobore esta información, pero sí se conservan las reglas que el insigne escritor Mateo Alemán, hermano mayor de la corporación, redacta en 1578, catalogándose como las más antiguas de esta corporación de la madrugada. Es en ese tiempo, a mediados del siglo XVI, cuando se produce un hito, un acontecimiento que va a marcar incontestablemente el devenir de la Semana Santa.
Entre 1545 y 1563 se celebra en Trento, en Italia, un concilio decisivo, motivado por la urgencia de reaccionar ante la reforma luterana y el modelo anquilosado de la Iglesia. ¿En qué se traduce, por tanto, esta trascendencia? En la aprobación, fundamentalmente, del culto público y la representación de la pasión de Cristo a través de la madera, a través de imágenes devocionales. Se refuerza el culto sacramental, se erigen innumerables monasterios y conventos, muchos religiosos y devotos participan como disciplinantes de sangre y hermanos de luz en las procesiones. Si a este contexto le añadimos el predominio del manierismo y un barroco en ebullición y en efervescencia, estamos asistiendo en buena manera al nacimiento de nuestra Semana Santa como tal y por ende de las hermandades y cofradías con carácter penitencial público. Tan solo hay que acudir al listado que en 1579, con motivo del traslado de la Virgen de los Reyes a la Capilla Real, se elabora respecto a las cofradías. Este documento, que ya goza de cierto prestigio y rigor histórico y documental, recoge un número considerable de hermandades desde la más antigua hasta la más moderna en aquel entonces. A la cabeza, sí, la Hermandad de la Vera Cruz, seguida del Santo Crucifijo de San Agustín y de la Hermandad de la Verónica, hoy día la Hermandad del Valle. Las procesiones se sucedían en pompa y riqueza. La Iniesta instaura el capirote en 1586 y las cofradías organizan sus procesiones entre el jueves y el viernes santo. Sin embargo, la cofradía de San Julián decide trasladar el día de su procesión al miércoles santo en ese mismo año de 1586. Ahora bien, ¿dónde se dirigían las hermandades? ¿Dónde fijaban su estación de penitencia? Pues a lugares múltiples y variados como iglesias, conventos u hospitales. Esta variedad de itinerarios provocaba altercados y encuentros indeseados entre cofradías. En 1604 el cardenal Niño de Guevara pone fin a tanto desconcierto y desorden y la catedral y la parroquia de Santa Ana se alzan como principales templos de estación de penitencia de las hermandades de Sevilla y en los albores del siglo XVII comienza el boom, el primer boom de hermandades y de cofradías que se extenderá hasta la actualidad. Es en este punto, en la Plaza del Triunfo, a mi espalda la Catedral de Sevilla, donde vamos a poner punto y final a este resumen, a este primer bloque del eje cronológico de la Semana Santa de Sevilla. Hemos conocido los albores, ¿no? El germen de la propia Semana Santa a principios del siglo XVI, los albores también del siglo XVII, por supuesto, porque es que en el año 1604 aquí el cardenal Niño de Guevara, que llega a Sevilla en el año 1601, se convierte en cardenal de la ciudad en 1604, toma una decisión que va a cambiar por completo el devenir de la Semana Santa, y es que todas las cofradías deberían hacer estación de penitencia a la Catedral de Sevilla, a excepción de las de Triana, que lo harían en la Real Parroquia de Santa Ana. Es por eso que debemos marcar este punto y final, este primer bloque del eje cronológico de la Semana Santa, y después continuaremos, por supuesto, con el resto de épocas, ¿no?, que han dado esplendor y sobre todo evolución a la Semana Santa, el barroco, la Ilustración, el siglo XIX y por supuesto el siglo XX. Como digo, en el año 1604 el cardenal Niño de Guevara ordena a las hermandades que vengan a hacer estación de penitencia a la catedral por una razón muy sencilla: por las disputas entre ellas y por los altercados que se producían en las calles para ver quién pasaba antes, quién pasaba después o hasta qué hora se podría estar en la calle. Otra de las prohibiciones que establece el cardenal Niño de Guevara es que no se podía estar en la calle hasta la medianoche y que no podrían haber procesiones antes del miércoles santo. Con todo ello, pues se va a abrir un abanico amplísimo de hermandades que poco a poco van a ir creciendo. Una vez que llega la Contrarreforma, el Concilio de Trento es lo que da el boom de la Semana Santa como hoy día lo conocemos, y por eso nos vamos a quedar aquí con ese recuerdo del cardenal Niño de Guevara, que en 1604 instituye la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Las hermandades, no con ello conformes, deciden que, bueno, ¿por qué no podemos salir también por la noche? Hay hermandades que deciden, como por ejemplo la del Silencio, que iban a procesionar al alba, pero claro, ese alba serían las 2 de la madrugada, dando inicio así a lo que conocemos hoy día
como la madrugada de Sevilla, algo que hablaremos en el siglo XVIII. Vamos a finalizar aquí ya este primer reportaje de este programa sobre los orígenes, los inicios de la Semana Santa de Sevilla, hasta que en 1604 las cofradías llegan a la catedral.